Estás escuchando Sacate la Careta, Un encuentro con el universo de las artes escénicas. desde Santiago del Estero para el mundo. Dale, que faltan 5. Meta, quedamos Ana. Mucha mierda. Hola, buenas noches. Vamos a dar sala para la función de Sacate la Careta. Esperamos que disfruten del encuentro. Muchas gracias por sintonizarnos. Hola, hola, buenas noches. Esto es Sacate la Careta. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy en el programa 13 vamos a hablar sobre un encuentro distinto, espontáneo, en el cual si te pillamos y te quedas haciéndonos el aguante, te lo vamos a agradecer. Y si no, capaz pensemos que seas un poco artiva. Un azar callejero que hace que te puedas olvidar de pagar la luz o te puede cambiar el ánimo en menos de 5 minutos. Hola amiga, bienvenida a Sacate la Careta. Hola, amiga. ¿Cómo anda? Buenas noches a todos los oyentes y las oyentes que están del otro lado. Gracias por estar ahí. Hoy nos acompaña, en esto que Lavir ha dicho sobre el teatro, el arte callejero, hoy nos acompaña en esta conversación nuestro querido amigo Alejandro Martín Panzerini. Él es rosarino, es docente de teatro, actor y además forma parte del grupo Los Hermanos Tronche, o la compañía Los Hermanos Tronche, junto a otros dos hermanos muy queridos que son Elilia y Juan. Hola Ale, gracias por acompañarnos. Hola, Hola, buenas Ale. noches, ¿cómo les va? Qué lindo, Hola, qué lindo hola. estar acá compartiendo. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien, contentas de que la tecnología nos acerque. Ahora les comparto una definición que nos acerca Patrice Pavís. Dice sobre el teatro de calle: es un teatro que se presenta en lugares exteriores a los edificios tradicionales, como ser calles, plazas, mercados, estaciones de metro, universidades, etc. La voluntad de abandonar el recinto teatral responde a un deseo de contactar con un público que no suele ir al teatro, de ejercer una acción sociopolítica directa, de aliar la animación cultural con la manifestación social y de inscribirse en un espacio urbano a medio camino entre la provocación y la convivencia. Durante mucho tiempo, el teatro de calle ha sido asimilado al agitprop, que es el teatro de agitación o el teatro de participación, y al teatro político. A partir de los años 70 ha tomado un cariz menos político y más estético. Bueno, esto nos comparte Patrice Pavís, me parece súper interesante como punto de reflexión y de comenzar esta charla, ¿no, Ale? La verdad que está bastante buena lo que describe, digo, en el sentido de, utiliza un par de palabras que tienen que ver con la interacción, ¿viste? No me acuerdo puntualmente, porque son cuatro o cinco palabras que usa que están buenas. Ajá. Esto de salir del espacio tradicional, cuando habla de tradicional, habla de las salas de teatro convencionales. Porque después de lo tradicional nombra la universidad, y nada más tradicional que un espacio universitario. Entonces, Totalmente. como es lo tradicional. Entonces, sí comparto que tiene que ver con lo urbano. Por ahí lo que no nombra es lo campesino. Ah, Entonces, interesante. que es toda otra corriente. Comparto como un movimiento, cómo se fue comunicando y cómo se fue llevando a diferentes posiciones, tanto estéticas como del decir. Pero sí, por ejemplo, no comparto porque en la década del 70, es más, se instala en Argentina en la década del 70 el teatro político, porque viene con Augusto Boal
Augusto Boal es de Brasil y viene a Argentina en la década del 70 y el teatro político principalmente se instala ahí. Perdón, Se Boal instala es del también teatro del oprimido, ¿cierto? ¿De esa el teatro línea? del oprimido, teatro invisible, teatro foro, viene de toda esa vertiente, pero a nosotros nos llega en la década del 70 Augusto Boal. Y teatro político también viene con Bertolt Brecht, entonces viene Bertolt Brecht, pero desde Augusto Boal también. Ajá. Por eso teatro político, teatro panfletario, es como llega Brecht también a lo que es la Argentina en la década del 70. Y teatro panfletario tiene que ver con el teatro abierto en la década del 80, ¿sí? Después de la dictadura o entre medio, ahí se me están confundiendo los términos. Y en Por el eso 80-81 ya viene la época de la democracia y cómo es interesante el teatro que siempre acompaña a las cuestiones históricas, políticas, culturales, todos los movimientos, digamos. sí, por eso es como, por un lado, volviendo a esa línea, porque como que el adentro y el afuera está de la mano de la década del 70. ¿Sí? Uh-huh. El auge dentro de lo que es, haciendo un poco de historia, porque me lleva a eso, el auge dentro de lo que es el teatro popular y el teatro independiente callejero, por lo menos acá en la zona del litoral y hablando de Rosario, tiene que ver con la década del 80 y principios de los 90, que es muy fuerte y se instala muy fuertemente, sobre todo en la década del 80. Por eso, y es un teatro netamente político también. Pero está bueno como definición, me parece que habría que ampliarlo con esta cuestión de... Actualizarlo con el presente de hoy. Sí. Y con la historia previa, antes que salga el diccionario quizás también, ¿no? Sí, por eso es. Fabi, no sé en qué año data esa información y aparte hay que ver en dónde la sitúa, porque la verdad que como movimientos sociales y políticos, a nosotros en lo que es Latinoamérica y América del Sur hay un montón de cosas, como por ejemplo, nombrando esta cuestión de teatro político y teatro panfletario que interviene mucho en la calle, nos llega más o menos tarde, digo, porque Bertolt Brecht estamos hablando de la década del 40, 50 en Europa, digo. Por eso, digo, nosotros nos llega mucho después. Entonces hay que ver dónde define eso. Pero más allá de poniéndolos en décadas o algo, está bueno ver esto que vos decís, bueno, ¿cómo nos interpela hoy en día el teatro callejero? ¿Sí? ¿Y qué es teatro callejero? ¿Qué características tiene con además la de...? justa. Claro. ¿Qué es el teatro de nuevo callejero? estar acá compartiendo. ¿Qué es? ¿Qué teatro sucede? callejero? ¿Qué pasa? Bueno, es una apreciación muy personal, como lo estoy atravesando desde hace algunos años. Para mí el teatro callejero tiene que ver con ser un arquitecto del teatro. Con lo que implica todo eso, porque uno arma una arquitectura escénica en un espacio público. Arma una butaca que no está, arma un público que va a llegar y está transitando, arma un escenario que no existe, arma un detrás, un delante, una izquierda, una derecha, arma un sistema sonoro que se fusiona con lo que uno trae y va a querer presentar. Entonces hay todo el tiempo una construcción arquitectónica del espacio urbano. Qué interesante verlo así. Me gusta. Yo como actor, y vamos, digo, poniéndolo ahí fue como una cuestión de teórico, filosófico amor de ese lugar, lo pongo a tierra. Bueno, domingo, listo, compañía de los hermanos Tronche, ¿qué hacemos? Una gauchada extraordinaria. ¿Dónde la hacemos? En el Parque Boulevard Oroño, perfecto. ¿A qué hora vamos a hacer función? A las 5:30 de la tarde, perfecto. ¿A qué hora estamos? A las 3, dale. Logística para llegar al espacio. Bien, llegamos. ¿Dónde lo hacemos? ¿En el medio? Y hay mucho sol. ¿Dónde se va a sentar el público? ¿En contra del sol? Y sí, porque si no le va a dar el sol de frente. ¿Sí? Claro. ¿Dónde tenemos la bajada de luz para poder Conectar el sonido? ¿Dónde ponemos la estructura? ¿Qué ocupamos de espacio? ¿A qué hora hacemos la convocatoria? ¿Por dónde vamos a transitar el espacio para que la gente pueda acercarse? Wow, de repente son como muchas cosas las que dices, pero no dejo de pensar en el impulso y las ganas de querer hacer eso.
Totalmente. El impulso es fundamental. Por eso cuando digo ser un arquitecto del teatro, estás armando un escenario en un espacio público, en cualquiera fuera de los espacios públicos, privados o no privados, ¿sí? Convencionales o no convencionales ya de por sí, porque ya después podemos entrar en ese terreno, pero sobre todo en lo urbano, es plantarse y mirar, eso te lo va dando el oficio también, ¿no? Dónde uno se pone, dónde se ubica, dónde va a estar el público, y lo vas haciendo y lo vas mirando y vas diciendo, mirá, juegan un montón de cosas, clima, horarios, dónde está la gente, dónde En el vamos. cual quizás sea un espacio en donde un actor o una actriz no están muy contenidos, ¿no? Contenidas. No es como una sala de teatro donde sabemos que están las paredes, aunque sea hay 5, pero están sentados, digo, no hay una contención, puede suceder cualquier cosa. Totalmente, por eso la contención la arma uno, teniendo muy Claro. presente dónde va a poner el público, por eso vuelvo a esta instancia de arquitectura, ¿sí? De lo espacial hablo. ¿Dónde Claro, vas de a tener en ubicar cada cuenta, elemento para que de se tener en cuenta produzca? todo. Tener un atrás. Bueno, ¿qué es el atrás? Bueno, nosotros vamos a estar acá, esta es la escena, atrás tenemos a los feriantes, y entre los feriantes y nosotros tenemos una estructura que armamos, o tenemos un telón, o no tenemos nada, pero sabemos que atrás de nosotros es el atrás. Claro, hay una atrás Que el siempre. público va a estar adelante de nosotros. La contención es uno mismo en ese sentido. Qué interesante porque en esa configuración también cambian un montón de cosas, como por ejemplo, eso que hablabas de salir a buscar al público, o sea, hacer el llamado al El público. llamado. El llamado es increíble eso, digamos, no tienes la certeza. Todo el tiempo, me imagino que todo el tiempo están improvisando, desde esta estructura hacia hacer la obra, terminarla, todo un sinfín de improvisaciones. Bueno, aunque parezca que es improvisado, no es improvisado. Ah. La convocatoria es parte de la estructura del teatro callejero. El teatro callejero tiene una estructura que tiene que ver con la primera parte de la estructura es la convocatoria, que es lo que estamos hablando ahora. Por eso una vez que vos, una vez que vos llegás y definís dónde vas a estar, dónde te vas a ubicar y dónde vas a ubicar el público, que es fundamental, por eso es hermoso el teatro callejero de eso, porque es esencia pura, va al hueso y va a la simpleza. Acá está el actor, ahí está el espectador, listo, vamos a arrancar desde ahí. ¿A qué hora arrancamos la convocatoria? Son 20 minutos, a las 5 hacemos función, dale. A las 5 menos 20 sabemos que tenemos que hacer convocatoria. Una vez que vos vas instalando el espacio, se va produciendo la convocatoria. Y hay diferentes herramientas o diferentes instancias para generar una convocatoria. Poniendo la música, avisando a la gente que va a arrancar la función a tal horario, te vas maquillando, te vas cambiando. Lo maravilloso del teatro callejero es que todo lo que está detrás de escena en el teatro tradicional, llamémosle, ¿sí? Se ve. Llamémosle Claro. tradicional, porque en realidad el teatro callejero es mucho más tradicional. Claro. En muchos aspectos. Después podemos ahondar eso si quieren. Pero el teatro, todo lo que está detrás de escena, el maquillaje, el prepararse, todo eso es una previa hermosa donde la gente le encanta ver esa parte, donde va chusmeando, se puede decir, el chusmerío, todo el tufillo de la escena, detrás de escena, del cambiarse, se produce de una manera maravillosa. Se Y hay muestra un lugar todo, de digamos. placer. Se muestra todo, es muy cristalino de eso. Se nota todo y se ve todo, y uno deja que se muestre todo y que se vea todo, y hace parte de eso como parte del lugar. Porque es parte se transforma dentro del urbano también. Se empieza a fusionar y se vuelve un código dentro de ese urbanismo. Claro, se vuelve parte. Exactamente, se instala. El teatro callejero se instala y crea un espacio dentro de un espacio. Y un tiempo fuera de ese tiempo también, porque vos como espectador debes estar pasando por ahí y la atracción ha sido tan intensa que te has quedado ahí horas, no sé cuánto dura más o menos, me imagino que es relativo, pero te puedes perder en esa obra relativo. Y vos te ibas a apagar la luz, como dice Levirco. Los espectáculos de teatro callejero vas a encontrar espectáculos de 30 minutos,
¿sí? Y espectáculos de hora y media. Ah, la Ahora, flauta. totalmente. Ahora, también hay que empezar a separar de lo que es un teatro callejero y un teatro y una intervención callejera, y lo que es también el circo callejero. Ajá. Porque son instancias que se asemejan pero que se diferencian. ¿Cómo qué? Y, por ejemplo, el circo, estoy hablando netamente de mi apreciación, por supuesto, ¿sí? Sí. El circo tiene que ver con números, ¿sí? Con números que se van haciendo al azar. Puede entrar un número, puede entrar otro, un número de malabar, un número de acrobacia, un número que tiene un principio, un medio, un fin, un desarrollo, sí, pero es un número que puede entrar o salir, ¿sí? Y no cuenta una historia concatenada en el No hay un transcurso. conflicto, ¿verdad? Hay un conflicto, por supuesto. Todo ¿Cuál? tiene un conflicto, porque un número tiene un conflicto. Un número de 5 minutos, un número de 3 minutos, un número de clown, un número de circo, un número de malabares, un número de acrobacia, un número de lo que fuere, ¿sí? Un número, por eso fíjate cómo lo describimos, como un Sí. número o un cuadro, ¿sí? Sobre todo en las varietés que se arman en la calle, ¿sí? Las varietés están muy relacionadas con el circo, y el teatro callejero también toma de esa esencia, y el circo toma de la esencia del teatro callejero. Van de la mano, Claro, es una pero se separan en esa simbiosis línea. ahí. Exactamente. Lo que tiene es que son cuadros que se pueden sacar y poner sin ningún tipo de problema, ¿sí? Pero no te cuentan una historia, no te desarrollan una historia, Claro. te van contando cosas, imágenes, acciones, juegos, ¿sí? Ahora, el teatro callejero tiene una construcción desde el teatro, por eso es teatro callejero, no es circo. El circo, salvo ciertas cuestiones, no me quiero ahondar mucho en el circo porque si no estaría entrando en un terreno donde yo prácticamente convivo, pero no participo desde el circo, sino desde el teatro. Claro. Intervengo en el circo, a veces, o en alguna varieté, pero lo mío tiene que ver más con el teatro callejero. El teatro callejero cuenta una historia, lo mismo que en la sala, simplemente que se toma de otras situaciones, tiene una esencia distinta en el sentido de cómo evoca a ese teatro. Y está relacionado con ciertas manifestaciones, se puede decir, de teatro popular, social, político, lo que es teatro, ¿sí? Por ejemplo, yendo dentro de lo que es la obra que hacemos en la compañía de los hermanos Tronche, que es una gauchada extraordinaria, nosotros tomamos como 3 puntos de eje. Primero rememoramos lo que es el circo criollo, ¿sí? El circo criollo es único dentro de lo que es el Río de la Plata. ¿Por qué? Porque tiene una doble funcionalidad, lo que es el circo y tiene el retablo, que es donde se hacían las representaciones gauchescas. Entonces nosotros tomamos a la gauchesca, que es un género menor, un género chico, dentro de lo que es el canon de la literatura y de la dramática argentina. Y a su vez tomamos la estética de Molina Campo, como postales criollas, ¿sí? Eso lo llevamos a la calle, rememorando esas líneas. Por eso también nos llamamos Compañía de los Hermanos Tronche, rememorando esa línea, ¿sí? Bien. Las compañías de los hermanos Carlos, compañía de los hermanos Podestá. También tomamos la gauchesca porque es género fundante dentro de lo que es el teatro argentino. Y a su vez contamos una historia. Son 3 personajes, ¿sí? Que está el gaucho existencialista, está el gaucho mambiao, y está el gaucho que es amanerado, ¿sí? Y con cuestiones emocionales cambiantes. Le mandamos un saludo a Juan y a Ilia, que son los que interpretan esto que cuentas, ¿no? Junto con vos. Sí, totalmente. Esta obra tan bella. Hemos disfrutado mucho y ha mutado mucho. Si bien la obra se puede separar y se puede contar diferentes cosas, pero cuenta una historia. Cuenta la historia de la China, cuenta la historia del gaucho, hacemos carrera de caballo, y tomamos la esencia también de la estructura del teatro callejero, que puede o no tener participativos, ¿sí? Tiene participativos del con público, adultos, claro. participativos con niñes, ¿sí? Entonces, por eso, el teatro callejero y
la intervención y lo que es el circo callejero, llamémosle, ¿sí? Lo voy a denominar así, brutamente. Después, alguien que se dedique netamente al circo lo puede desarrollar mucho más que yo y no me quiero ahondar en eso. Pero sí, me parece que esas son las diferencias principales. Después sí, los dos conviven dentro de esto de los participativos, dentro de dónde se desarrolla lo escénico, tiene que ver más con el clown, el mimo, con un lenguaje que sea muy permeable a lo que el público le llegue en forma directa, que tenga una construcción y estereotipos sociales, donde vos puedas captar al público fácilmente y que el público que se queda 3 minutos, 15 minutos o media hora entendió lo que está sucediendo. Perfecto. Y ahora, ¿qué sucede dónde está ese punto, por ejemplo, ¿no? Cuando uno va al teatro a ver una obra, más allá que guste o que no guste, o que sepa de qué va la obra, qué línea va a usar, sabe que va al teatro, es una decisión, ¿verdad? Yo voy a la boletería y compro una entrada. ¿Qué pasa con esas personas que de repente no se esperaban encontrar un espectáculo y ¡pum! Sucede, están ahí los hermanos Tronche, por ejemplo. ¿Dónde está esa conquista? Hermosa pregunta. Primero, lo maravilloso del teatro callejero que tiene que ver con el público, que para mí lo lindo y lo que más me atrae es que todo lo que sucede y lo que acontece es único en el sentido del vínculo con el espectador. Pueden pasar un montón de cosas como actor cuando estás realizando la función. Puede ser que la persona que llegó le encante lo que estás haciendo, pero tiene que ir. Claro. Puede ser que la persona que llegó no le guste nada, le gustó la primera imagen y después se aburrió y se va. Puede ser que alguien llegó a mitad de funciones y llegó hasta el final y dijo, loco, me encantó, ¿sí? Pero me faltó verlo a la otra parte cuando lo hacen de nuevo. Puede ser que llegue al final y dice, yo no la vi, me la recomendaron. ¿Cuándo van a estar de nuevo? Pasan millones de cosas. Lo que sí, todo lo que sucede es que el público es tan cristalino y todo lo que acontece es maravilloso porque no hay caretas ahí. Ahí realmente, vamos a la metáfora, ahí se salen todas las caretas. Se caen todas las caretas. Pues si te gusta te vas, te gusta te quedas. Claro, sacate la careta, punto. Corta. Exactamente. Cuando vos estás en un espectáculo, en una sala, bueno, yo reconozco, y esto por eso para no sumar a nadie, yo he tenido una etapa de ser un barra brava del teatro, como espectador. ¿Cómo sería eso? A los futboleros, ¿viste? No, ¿qué haces? No, fanático total. ¿Viste cuando? Bueno, he atravesado esa etapa de ser barra brava dentro de los espectáculos cuando iba a ver a las salas, que fui a ver mucho, y que aparte yo arranqué haciendo teatro en salas. Y por ahí te quedás, ¿viste? Porque te da vergüenza que te vean levantarte. No, en la calle no. Vos te levantás y te vas. Y el que está actuando, las primeras veces que actuaste querés morir, porque vos decís, che, la gente se va, ¿qué onda? O la gente se queda. ¡Uy, qué fuerte! Pero cuando la gente se va, ¿qué onda? ¿Viste? 850 mambo. Y después, bueno, hemos atravesado. Claro, pues no podés hacer el que no te importa, que no lo viste, no. De última te duele. Digamos, ¿por qué te vas? Mirá, pasás por de todo. Una vez que al principio, por eso lo voy a decir a nivel personal, y si estarían acá Juan y Iria, nos reiríamos mucho. Me enojaba mal. ¿Viste? Si iba alguien o algo por el estilo, bueno. Después fuimos casi que te lo tomabas personal, digamos. Me enojaba, pero no por el espectador en sí mismo, sino por la situación de no terminar entendiendo ciertos lugares, el código. A medida que vas realizando las funciones y vas incorporando el código, porque es un código también que vas incorporando lo de la calle, es algo que no te querés ir más. A mí, en forma particular, es algo que me apasiona muchísimo la calle porque te permite realmente llegar a mucha gente, que es lo que uno quiere como hacedor del teatro, decir, sí. Decía, che, en un momento ves, nosotros hemos estado en festivales donde teníamos 3.000 personas, chicos.
Claro, es como que en este caso que vos planteas, el teatro va al público y no el público va al teatro. Hay ahí como una El cuestión muy teatro va, interesante. sí, va, en realidad sí, va al público, pero a su vez, a ver, depende de dónde te encuentres. En Rosario ya está muy habitual que haya espectáculos callejeros, ¿sí? Entonces, sabés que si estás en alguna plaza y escuchás algo de música, alguna intervención va a haber, ¿sí? Ahora, nos pasó, por ejemplo, estar en la gira que hicimos el año pasado, en el cual pasamos por Santiago del Estero hermosamente. Oye, Santiago fue oye. entre Hermosa amor convivencia. absoluto, fue amor a primera vista, no vamos a entrar en detalles. Y después, bache cósmico. Eso pasa en el teatro gallego. Y le decimos, nosotros veníamos con la compañía de los hermanos Tronche desde Chaco, embarrados hasta los talones hermosamente, y cruzando chanchos en el medio de la carretera, y llegamos a Santiago del Estero, dicho por mis palabras de Santiago del Exceso, y me hago cargo, en todos los sentidos. Me fui por la rama, perdón. Y bueno, y llegamos y nos encontramos con todo el grupo maravilloso. Entonces, pero lo que nos pasó, por ejemplo, en esta travesía, que cuando llegamos a Perico, a Jujuy, nunca había visto un espectáculo de teatro callejero, Perico. No había ido nunca. Oh, de terreno inexplorado, digamos. Hermoso. Y otra cosa que nos pasó, y esto fue en Santiago del Estero maravilloso, que estuvimos en el patio de Lindo Froilán, y fue la primera vez que hubo una obra de teatro en el patio de Lindo Froilán. Así es, Sí, fueron los estrenaron primer- teatro Y fuimos los callejero en únicos el caradura Indio. que pasamos la gorra en el patio del Indio Froilán. Claro. ¡Qué Guarda que genio! a partir de Aplausos. ustedes, después de ustedes, muchos grupos que venían a la Hércules a hacer función también de gira, pegaban ahí un ondazo con el Indio, con el patio del Indio y se llegaban. Entonces está buenísimo porque de Al repente se marcado instaura un precedente. código. Un golazo. Che, Un no golazo. quiero que se me también, vaya Pero bueno, la idea de no me código. quiero ir. Esto, entonces, hay lugares donde, chica, cuando estuvimos en Potosí, en Bolivia, por eso hablamos del código de la calle en este caso, en Potosí, perdón, cuando estuvimos en Tarija, la gente nunca había visto teatro en la calle y éramos más que fenómenos. Y la Claro. gente no se acercaba por miedo. claro. Era muy extraño lo que acontecía. Por eso nos fueron Qué pasando un fuerte. montón de cosas a medida que fuimos transitando los diferentes espacios urbanos y cultura. Y ahí vamos a otro lugar también, ¿no? Totalmente. Y Entonces, cada te lugar desarrollan maneja la su calle. propio código también, ¿no? Porque imagínate, estás hablando de Potosí, de Chaco, de Santiago del Estero, de Rosario, en el que en todos los lugares hay estereotipos, modismos diferentes, formas diferentes. O sea, yo me imagino los gauchos, cómo se han tenido que adaptar a cada lugar en el que iban, porque los chistes que funcionan aquí no, capaz no funcionan en otro lado. Bueno, No pero sé, ahí está el pienso, ¿no? oficio, ¿o no? Sí, sí, también, pero a ver, ¿qué pasa? El género que nosotros tomamos dentro de lo que fue la gauchesca es un género rioplatense. Entonces, en Uruguay cuando estábamos, la rompimos, y cuando estábamos por Argentina también, porque es un género muy propio. Ahora, cuando fuimos a Bolivia, estábamos más perdidos, porque la gente Claro. también. Y porque no, imagínate que hablábamos en gauchesco, Sí, sí, buena sí. y santa, y viste, y Claro, ¿quiénes son estos locos que...? Mauricia, y la ¿Qué carajo China, están ¿viste? haciendo? Y aparte que jugábamos con el código de que la China era un hombre, y que es todo jugábamos y rompíamos todo el tiempo con el ser nacional y el ser gaucho, que eso también tiene que ver con un lugar político, ¿sí? Entonces ya es otra cosa, ya es meternos en otro terreno, pero para no irnos a tan lejos. Derrapando. Pero, Sí, iba a decir claro, derrapando. pero está interesante que esta cuestión política que se le imprime al teatro callejero es muy a tener en cuenta cuando estás en otro lugar, que capaz que las urgencias políticas son otras, digamos, o la agenda Totalmente. política es otra. Por ejemplo, ahora yo estoy trabajando en un unipersonal. Estamos trabajando, la idea es poder terminar de cerrarlo para principio de diciembre y ya lo estrenamos, ¿sí? Donde estamos evocando
lo que es la niñez, el adulto joven y el adulto mayor. 3 tiempos distintos y estamos trabajando el tiempo. El tiempo. Me El encantó. tiempo. La vorágine del tiempo y todo lo que implica con respecto al tiempo y de cada uno, y tomando esencias, ¿sí? Y llevándolo a muy poca palabra y llevándolo a juegos muy precisos, que sean muy sinceros, ir al hueso en algunos lugares. Pero a su vez entendiendo que a medida que vayamos realizando el proceso, lo que necesitamos es trabajar de los estereotipos sociales para poder plantearlo en la calle y ahí después ir planteando ciertos lugares que queremos plantear con respecto a cómo se vive el urbano, cómo se sigue viviendo el urbano, El lenguaje, etcétera. el Sí. lenguaje. Entonces, estamos trabajando eso muy complejo y a su vez lo estamos llevando a la sencillez absoluta para tener esto, que podamos llevarlo a diferentes espacios y que donde lo presentemos sea un lenguaje Universal. Universal. llamémosle, y de la pretensión universal. Tenemos una pretensión universal, por eso hablamos de la niñez y no desde el niño o niña, sino desde la Claro. niñez. Y hablamos de joven adulto, adulte, y hablamos desde el adulte mayor. Entonces, estamos abordando esto de la idea de la niñez presentando el sin tiempo, el joven adulte con falta de tiempo, y el adulte mayor por ahí puede estar atravesando en todo este tipo Transiciones de fuertes. tiempo. Entonces, un poco eso, y llevando a la calle, y construyendo desde una historia, Ujú. ¿sí? Y ahora yo Diferentes pregunto, personajes. ¿qué es eso? ¿Cuál es el punto de partida de esta línea teatral, la calle? Digo, vos dices, tengo ganas de hacer teatro callejero. ¿Cómo arrancas? Primero arranca con algo, Virgo, que dijiste hoy, con un impulso, Sí. que tiene que ver con el impulso y un deseo y un proyecto. Son 3 líneas, ¿sí?, que se van desarrollando. Quiero hacer calle, porque me gusta y porque estoy atravesado desde ese lugar, desde lo popular, y que puedo llegar a mucha gente, y me encanta que podamos llegar a mucha gente y comunicarnos. Entonces, en primera instancia hay una decisión cultural, política, desde ese lugar. Quiero eso. Primero porque me gusta, segundo porque entiendo que quiero seguir atravesando y experimentando de ese lugar. Y también me da la posibilidad de que al hacerlo en la calle después lo puedo llevar a cualquier otro espacio. Eso es lo que tiene la calle. Y te lo digo Claro. bien santafesino del sur en este caso, porque me salió la Y, porque el santafesino del litoral, de Calle. donde soy yo, tiene otro cantito, más norteño. Quizás esa sea la ventaja un poco, ¿no? Del teatro Ahora voy más para el callejero. norte. Como que más allá de ser de calle como primer objetivo, luego se va a una sala y también es adaptable, pero quizás un espectáculo de sala no sea adaptable a la calle, porque necesita de climas que lo da el No es técnico, adaptable el directamente. iluminador. Mejor dicho, todo es adaptable si tiene la esencia. Si no pierde la esencia, todo es adaptable. Por eso, porque si no se reduciera a que lo que hace en sala no se puede llevar a otros espacios. Pero ¿qué pasa si la esencia Sí, pasa es más. más allá del teatro, del actor, del cuerpo actuante, que necesita de un clima cálido para generar eso que genera esa pieza, esa escena? Sí, ahí estamos hablando de los signos de la escena dentro del teatro. O sea, la pregunta me lleva a lo que está diciendo, que tiene que ver con los signos. Sí. ¿Sí? El signo de la luz, el signo de lo escenográfico, de la puesta. Que el actor es parte de esos signos. Entiendo hacia dónde vas. Ahora, si uno amplía el espectro, cuando, por ejemplo, pensamos en los gauchos, y ahora en este trabajo que tiene que ver, pensado para la calle, también está pensado para espacios cerrados, donde lo que estamos trabajando, una actriz, docente y compañera de acá, que también súper amiga, sobre todo, así que le mandamos un saludo también. ¡Un saludo! A los 3. Estamos trabajando eso, la construcción desde la imagen, la construcción desde la puesta, la construcción desde, si lo hacemos en espacio cerrado, hay ciertas imágenes y construcciones que evocan. Tomo la palabra evocación porque es de lo que estamos hablando en este momento. ¿Qué
qué tipo de luz o qué tipo de sonoridad o qué ¿Qué tipo de dispara? cuerpo evoca a eso que estás queriendo generar, ¿sí? A mí me parece que lo que es complejo, digo, es hacer teatro callejero a la noche, ¿sí? Que se puede, tranquilamente, puedes montar desde las luces, de lo sonoro, desde un montón de espacios, las cosas que querés realizar, que también realizás en un espacio cerrado. Y voy a nombrar esto, cuando estuvimos en el Octubre Callejero, en Moreno, había una compañía de Chile, ¿sí? Que eran más o menos 20 personas. Trajeron baterías, trajeron instrumentos, trajeron estructuras, tenían todo tipo de artilugios escénicos en la calle, imponente, ¿sí? ¡Wow! Imponente. Pedazo de laburo, pedazo de estructura física, y bien desde el teatro callejero, porque era todo a capela, ¿sí? Porque si otra de las cosas que tiene es todo un entrenamiento de teatro callejero que tiene que ver con un cuerpo y un despliegue físico, que es muy complejo, si lo laburás solamente a lo tradicional, ¿sí? Sí. Seguimos en este momento. Su atención, señora, que llegó el fumón térmico pescadería dorado con un amplio sustituto de pescado fresco de mar y río. Compre, salud, consuma pescado fresco. ¿Te parece, Ale, que pongamos una musiquita? ¿Tenés algo en mente? Sí, como no, que lo estuvimos buscando. Si bien yo te comentaba que voy atravesando diferentes lugares con la música también en función de mis situaciones o procesos que estoy atravesando, ¿no? Pero Sí. Chancha había circuito con espacio, el tema Acuarelas de Río. Genial, vamos a escucharlo. Acuarela de Río. ¿Y se escuchaba un chamamé de vez en cuando en esa fiesta también o no? Sí, ya existía. Ya existían los chamamés. Al menos para la juventud, como ahora la música moderna. Así era. Así era. Y sí, porque así era. Nacer y ser de río. Aroma líquido y denso, de calor y de frío. Luna bañada por chispas plateadas, juncos doblados por el viento y el canto lento de un pájaro, siempre. Del barro al cielo sin escalas, de noche y de día. Lo puedo sentir de lejos cuando voy llegando. Se mueve más rápido la sangre. Se huelen sentimientos. Un canilla, poí, una balsa, una guaina, una flor en el río. Un paisaje de cielo reflejan las aguas del Gran Paraná. Más allá, Camalote va flotando hacia la orilla. Más allá, Camalote va flotando hacia la orilla. Que arbolada de sauces nos invita a soñar. Acuarelas del río que pintas de luces mi dulce romance. En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor. Con su sol, con sus fúlgidos matices, con su brisa perfumada en mágico arrebol de un lento atardecer, de un lento atardecer, de un lento atardecer. A la deriva el bote va con mi amada por el río, meciéndonos con su vaivén que acompasa nuestro amor. Y apoyada en mi hombro, me musita al oído, mientras beso sus manos completan mi dicha, aromas de azahar. A la deriva el bote
bote va con mi amada por el río, meciéndonos con su vaivén que acompasa nuestro amor, y apoyada en mi hombro me musita el oído, mientras beso sus manos completan mi dicha. Aromas de azar, aromas de azar, aromas de azar. Brilla la tormenta en el horizonte lechiguano, se huele sentimiento, es río, 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 Paraná. Bueno, Ale, lo último que me quedaría como con ganas de escuchar es alguna experiencia tuya, anécdota del teatro callejero que vos has vivido, has experimentado durante tanto tiempo. ¿Cuál es esa experiencia que te quedó grabada a fuego? Voy a los comienzos. Ujú. La primera en calle, estaba solo en las grutas, en Río Negro, y salgo con el caballo, que fue la primera temporada que lo hago solo, y voy y llevo un caballo que era de Friselina, que era lo que hoy es el Anselmo, que no tenía nombre, que iba a arrancar como estatua viviente, que sabía que iba a tener una idea de estatua viviente, pero que iba a intervenir el espacio y que no se iba a quedar como estatua viviente. Era lo único que sabía. Me puse abajo de un palo de luz, en la tercera bajada de la peatonal de las grutas, y la primera vez que me despierto, estoy estatua viviente, ponen un billete o una moneda, ya en eso es relevante, me despierto, lo miro, lo juno, salgo a galopear y me lo encuentro al que había puesto y empiezo a hablar. Y ahí empecé a intervenir en la calle, y empezaron a aparecer cosas de la nada, improvisando, y fue todo desde un lugar muy, muy espontáneo, muy mágico, y era todo el tiempo estar agradecido por lo que acontecía. Armaba ruedo de 150 personas y yo no lo podía creer. Lo que estaba No, qué aconteciendo. increíble. Miraba así y terminé siendo el gaucho loco de las grutas en un momento, porque salía a correr a la gente, gritaba, sacudía. Fue mi primera experiencia teatral dentro de la calle y yo dije, che, yo quiero hacer esto. Me interesa. A partir de ese momento, porque venía haciendo mucho teatro en sala y en escuelas y en otros lugares, interviniendo en el espacio, pero no de esta manera. Y el segundo momento re fuerte fue cuando, con la compañía de los hermanos Tronche, nos formamos y armamos La Gauchada, la obra. Y re lindo todo, estábamos re chochos, armamos los títeres, construimos los caballos, teníamos las historias, todo. Y en una avenida, en Boulevard Segui, es en zona sur, y cuando hicimos la primera función en las grutas, ¿sí?, la estructura que teníamos era que nos sacábamos los caballos y hablábamos con la gente. ¡No, fue para el Tuje! La pasamos re mal. No. Le pusimos 200 pesos de gorra y recién veníamos con toda la expectativa y dijimos, bueno muchachos, acá esto no va más. Arrancamos con estatua viviente, empezamos a intervenir en la calle, terminamos rompiendo todo, un delirio místico, y tirábamos 3 funciones por día, hacíamos 20 cuadras con 3 changuitos, caminando con caminos empedrados. Era muy bueno. Era toda una Qué aventura. lindo. Y toda una aventura.
Me Y encantó, bueno, me encantó. Gracias por compartirte con nosotras hoy. Gracias por acompañarnos en este programa. Y gracias a la audiencia también que está del otro lado y nos escucha. bueno, muchas gracias. Comienzo que es del Teatro Bambolina de la ciudad de Galvez, a mis maestros, al Negro Belser, y a otros maestros que he tenido acá en Rosario, como Raúl Bruschini y otra gente más, y por supuesto a mis compañeros, a Juan y Ilia de los hermanos Tronche, que realmente si hoy en día soy de esta manera, también es gracias a mis compañeros que hemos transitado un montón dentro de este lugar que tanto nos gusta. Qué divino. Qué Y de aquí un lindo. saludo también a toda la gente de Rosario, a los actores, actrices, todos los que hacen posible que el teatro siga subsistiendo a pesar de todas estas... Gracias. Biblioteca Alfonsina Storni, al Teatro del Taller de Teatro de Storni, porque me van a matar, a mi compañero Dani y Juli. ¡Mua! Gracias. Gracias. Gracias, en serio, por este momento, porque es único. Gracias a vos. Hermoso Alex. verte. Muchas gracias. Que siga todo Igual. bien y Te mucha esperamos por mierda aquí, en el ¿eh? unipersonal. Te esperamos. Por supuesto que una vez que tenga el unipersonal y salga a la ruta, nos vamos a encontrar. Me ¡Vamos! encanta. Adiosito. Adiós. Besote. Pasan Sí, cosas. pasan cosas. Todo el tiempo. Largamos nomás. Vostok Radio 93.9 FM. Música en órbita desde el espacio sideral. Seguinos en nuestras redes como Vostok Radio.